Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señora Laura. Es un gusto que nos hayan aceptado la invitación. Sabemos que estos días está así como que complicado por el tema de las fiestas, de la familia, pero precisamente por lo mismo creo que es un tema muy bueno para compartirlo en estas fechas. También por los nuevos propósitos de Año Nuevo. Pues bienvenidos, ingeniero. Bienvenidos, señora Laura. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. El tema del día de hoy es la familia, pero en la familia, la verdad es que el ingeniero, como me lo explicaba en la mañana, la verdad a mí me encantó, se llama Matrimonio, Familia y Educación, y pues bienvenidos, ahora sí que el micrófono todo suyo, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Bueno, vamos a presentarlo, la plática, un cachito yo y otro cachito ella, para que no se aburra nada más de mi voz. Ajá. Vamos a pedirle al Señor, ofrecerle este ratito de plática. Si gustan, vamos a hacer la oración que está ahí en la pantalla. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Bueno, pues como platicamos por ahí en la mañana, Gisela, la plática se antoja ahorita muy importante porque, bueno, acabamos de vivir la fecha de la Sagrada Familia, la celebración de la Sagrada Familia, y regularmente cuando hablamos de la Sagrada Familia, pues lo tendemos a transportar también a la familia, ¿verdad? Lo que es la familia en general. Y a mí me ha pasado que cuando de repente pone uno la comparación de mi familia o cualquier familia con la Sagrada Familia, pues se desanima uno porque dice uno, no, pues están muy lejos, ¿no? Es algo inalcanzable, es algo muy lejano, todo. Y cuando se introduce un poquito más uno en la Sagrada Familia, termina uno admirándola, adorándola, viendo lo maravilloso que es, pero se queda ahí. Y entonces me da la impresión de que no le sacamos todo el jugo, no lo desmenuzamos y no lo aterrizamos finalmente, ¿no? Creo que nos pasa en buena medida como sucedió con los apóstoles en la ascensión del Señor, cuando dice la Biblia que cuando el Señor se despide de ellos y se asciende y se va a las nubes, todos se quedan los discípulos admirados, asombrados. Imagínense ver volar a alguien, ¿no? Hace 2000 años, ver que desaparece en el cielo, todo. Bueno, se quedaron extasiados, no sé si contemplando nada más, admirando, viendo, o sea, qué sucedía, pero se quedan así asombradísimos y en ese momento es necesario que dos ángeles se aparezcan, les truenen los dedos, digan, hey, despierta, compadre, despierta. Es necesario que los despierten y les digan, ese señor que acaban de ver que se fue va a regresar, y va a regresar con todo poder y majestad, etcétera, ¿no? En la parucía. Pero, finalmente, lo que a mí me interesa aquí hacer notar es que fue tal su asombro que se quedaron extasiados, pero su obligación no era estar contemplando al Señor, sino aterrizarlo y llevarlo en la tierra a los hombres, ¿no? En pocas palabras, lo que les decían los ángeles es, tu trabajo no está allá, tu trabajo está aquí. Entonces me parece que si con la Sagrada Familia nos puede pasar eso, bueno, si somos monjes o monjas de retiro, de encierro, y estamos en el desierto y no tenemos nada, pues a lo mejor está bien que nos la pasemos todo el día contemplando a la Sagrada Familia. Pero somos laicos y la misión del laico es en la vida cotidiana. Entonces, si no aterrizamos esto en la vida diaria, pues nos puede pasar igual que a los apóstoles y a los discípulos de hace 2000 años, que se quedaron extasiados viendo, pero sin hacer nada. Entonces, hey, despierta, aterriza y vamos a hablar, ¿no? Muy bien, si nosotros analizamos a la familia, veremos que no es posible ver a la familia sin hablar de matrimonio.
Pero también tampoco es posible hablar de familia sin hablar de educación. Son tres cosas que van de la mano. No existe familia si no se educan los niños y crecen, no existe familia si no hay matrimonio. Y la familia, que es la esencia pues de la vida de la sociedad, tampoco puede existir sin estos dos. Es un trinomio que está conectado unos con otros, ¿no? Por eso pues vamos a dar esta pequeña introducción y los tres puntos que vamos a tocar en la plática va a ser los fundamentos de la doctrina del matrimonio y la familia, lo que dice la Iglesia acerca del matrimonio y la familia, las dimensiones de la fidelidad y educar para una nueva sociedad. Precisamente con estas dimensiones de la fidelidad vamos a ver un poquito, pues, cómo fue la fidelidad de María, de José, de la Sagrada Familia, y cómo una parte fundamental de la fidelidad es la congruencia. Para que nosotros podamos hacer una nueva sociedad, como veremos más adelante, esta sociedad se está cayendo a cachitos, está en un punto muy delicado, así lo mencionan los obispos, ya lo veremos en su momento. Bueno, no puede quedarse, no puede caerse, no puede deshacerse, nada más, tenemos que rescatarla. Y para rescatarla, necesitamos ser congruentes con lo que estamos diciendo precisamente en este fundamento. Entonces, me parece a mí que va unido de la mano, ¿no? Matrimonio, familia y educación, que está aquí representado. Los fundamentos son, antes de hablar de la Sagrada Familia y demás, bueno, pues porque la familia es una institución natural, no es religiosa, no es del catolicismo. La familia es del ser humano como tal. Entonces tenemos que hablar de eso y hablar también de cómo Dios lo eleva a nivel de sacramento, y entonces con todo esto tenemos los recursos para hacer una sociedad bien fregona, bien buena, bien exquisita, ¿no? Entonces, bueno, de esto vamos a hablar, de esto vamos a platicar, ¿no? Justamente entonces, la idea es que profundicemos más en lo que es esto de la familia. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí es donde empezó todo, ¿verdad? Porque Dios crea al hombre, pero no lo crea solito. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí empezó todo el show. Y cuando nosotros vamos a la familia así, aislada, en el desierto, bueno, pues podemos hacer mil cosas con la familia. Pero cuando sabemos que la familia está insertada en la sociedad, y la sociedad actual es una sociedad en una selva de hierro y de asfalto, en un lugar donde el animal menos malo es el león, ¿no? Y todo el mundo está hecho una joría, nosotros vemos que la familia es la que le da vida a esta sociedad, porque es la célula de la sociedad. Sin embargo, esta célula se está haciendo cancerosa, esta célula está sufriendo. Bueno, tenemos que retomar, tenemos que regresar a los principios y ver lo que es la familia, precisamente para poder restaurar a la familia en miras del futuro. No pretendemos regresar a Nazaret, volvernos a vestir con las ropas que traía José y María. No pretendemos que necesariamente todos tengamos que dejar nuestras profesiones y volvernos carpinteros. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de, retomando los principios fundamentales que no varían, que no cambian, adaptarlos pues para vivir lo que sí cambia, que es la forma de vivir la familia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entendiendo en eso, vamos a darle la primera parte, ¿no? Se vale que me interrumpa si quiere, me pregunte o lo que sea, ¿verdad? Para hacerlo más ameno el asunto. Miren, el ser humano fue insertado en el mundo, en el universo, precisamente como una persona que está usando de todo esto para su bien. Y así lo entendió siempre el ser humano desde las cavernas y todo. Sin embargo, el concepto de persona no aparece sino hasta muchos siglos después de que el ser humano aparece en el mundo. Y son los griegos los que le dan este concepto. Persona es una adaptación entre el griego y el latín que empieza por máscara. Persona, así se decía, la raíz griega de persona era máscara. En el teatro griego, como eran abiertos, no eran lugares cerrados, eran abiertos, la voz se perdía en el espacio. Y para darle voz al actor, se usaban unas máscaras que eran como la caja de resonancia, como de una guitarra, ¿verdad? Cuando yo a una guitarra le quito la panza, pues no se oye nada.
Cuando le pongo la panza y le rasco, se oye, ¿no? Y entre más fina es la guitarra, se oye más lejos y tiene un sonido más fino. Bueno, justamente ese era el propósito de las máscaras, que fuera una caja de resonancia para que se pudiera escuchar al actor. Por lo tanto, persona era el que se hacía oír, ¿verdad? Y entonces, este concepto lo toman los romanos cuando hacen la cultura greco-romana, agarran eso y dicen, bueno, ¿quién se puede hacer oír? El romano que vota, porque el voto es una forma de hacerte oír. Por lo tanto, todos los que pueden votar son personas y los que no, pues no son. En ese concepto, ni las mujeres eran personas, ni los niños eran personas, ni los judíos, ni los negros, ni nadie que no fuera y no tuviera la ciudadanía romana, era persona. La idea de persona la adquiere toda la humanidad con la aparición del cristianismo. Cuando Dios nuestro Señor deja ver que la persona está hecha a imagen de Él, a imagen de Dios, es entonces cuando el hombre pasa a ser del linaje y del estirpe de Dios. Pasa a ser casi como Dios, ¿verdad? Pasamos a ser muy semejantes a Dios. Tenemos inteligencia y voluntad, tenemos hechura de la misma que están hechos los ángeles y Dios, y entonces, en ese momento, la gente entiende que todos los seres humanos, no solo los que votan, no solo los griegos, no solo los romanos son personas, sino todos los seres humanos somos personas. Pero además, con el cristianismo da un brinquito más allá, que es muy interesante. Cuando Dios hizo a la persona, no dijo hago al ser humano, sino dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir, pues, que el concepto perfecto de la persona humana hecha por Dios es en la Trinidad. Dios nos hace precisamente semejantes a Él y por lo tanto nos hace hombre y mujer. Esto es muy interesante porque Dios no nos creó en forma aislada como hombres y mujeres, sino para que hiciéramos una unidad. Precisamente como la unidad que tienen las tres divinas personas es la unidad en el amor, bueno, en el ser humano se da la unidad en el amor. Y entonces en ese aspecto ya somos más parecidos a Dios. Pero la plenitud de lo parecido a Él, de la imagen de Él, es justamente cuando Dios nos hereda su capacidad creadora. El Señor pudo habernos hecho de uno por uno, así como hizo a los ángeles, haber agarrado un barro y hacer a Gisela, hacer otro barro y hacer a Laura, hacer otro barro y hacer a Gabriel. Sin embargo, Dios quiso legar esa facultad a los esposos y entonces los hace procreadores. Y de esta manera es como nace la familia. O sea, finalmente la familia no es otra cosa más que la imagen de la Trinidad hecha en este mundo, ¿no? En esta realidad que vivimos. Esa capacidad creadora de poder tener hijos, de podernos amar y de poder ser inteligentes y obrar con inteligencia y voluntad en libertad, esa es la parte esencial que nos hace muy semejantes a Dios. A Dios Trino, no solo a Dios Padre o a Dios Hijo, a las tres divinas personas que se aman y en ese amor generan más amor y crean. Bueno, de esa manera, pues también el ser humano, al amarse, crea y genera otros seres humanos. Y este es el origen, pues, de la familia y de toda la herencia cultural que tenemos, herencia física, biológica, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? En esencia, esto es el origen de la familia. Muy bien. Bueno, pues si nosotros decimos que la familia, pues, nace de esta concepción que el Señor le deja al ser humano, podemos decir, pues, que es al ser humano, no es a los católicos, no, es al ser humano. O sea, finalmente Dios crea al humano y le da la capacidad creadora a todos los humanos, precisamente no por una religión, sino por la naturaleza. Por lo tanto, decimos que el matrimonio, la unión entre hombre y mujer, es natural al ser humano. Dice la doctrina de la Iglesia, dice, casarse es entregarse por completo. Porque así como las tres divinas personas se entregan por completo entre ellas y no hay reservas, ni espérame tantito, ni se pueden divorciar, ni nada por el estilo, o sea, finalmente es una entrega total, entonces casarse es entregarse por completo
Hombre y mujer viven juntos con todo lo que son cuerpo y alma, estando siempre el uno para el otro. En la entrega total tiene sentido el encuentro sexual. Precisamente, si el amor se vuelve fructífero, es entonces cuando se da la total apertura. Es en la apertura a la procreación que se encuentra su plenitud, pues es donde se realizan más completamente las semejanzas de la imagen del Creador. Me parece que esto es bien interesante. O sea, finalmente, la plenitud, dijéramos, de este amor se da en el encuentro sexual cuando está abierto, no necesariamente que tiene que haber hijos, sino que esté abierto a la procreación, porque es igual que la Trinidad, que está abierta a esa creación, ¿verdad? Y entonces viene eh, la concepción completa de lo que es un matrimonio, que es una comunidad entre un hombre y una mujer que prometen amarse sin condiciones, guardarse fidelidad, y por eso hablamos más al rato de fidelidad, y aceptarse sin reservas en los hijos que Dios les dé, ¿verdad? Que no quiere decir tener hijos como conejos, ¿no? Para que no se vayan aquí a espantar, porque luego hay gente que pone palabras que uno no dijo, ¿verdad? Es aceptar sin reservas los hijos que Dios les dé. Y por eso entonces, las características de un matrimonio es que no es una imposición humana o legislativa. Ahora que andan con su relajo, quieren legalizar todo tipo de cosas y de locuras en el mundo. Hace poco, bueno, hace no tanto, hace 2, 3 años, vi que un cuate se había casado con un árbol. No sé cómo le hizo el árbol para dar su consentimiento de que sí quería. Lo más curioso es que luego se divorció del árbol porque le fue infiel y entonces se casó con otro árbol, ¿no? O sea, de veras, ya hay que estar medio, ¿no? Para andar esas cosas. Precisamente, pues no es una imposición humana o legislativa. El matrimonio es de orden divino. Dios lo establece. Y esto implica que sea una entrega total, plena, física y espiritual de la unidad de la persona. O sea, yo no puedo entregar nada más mi cuerpo. Tengo que entregar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi inteligencia. Me doy todo. Es una entrega total. Y además es una unidad de los dos, puesto que al entregarse los dos mutuamente pasan a ser uno solo, ¿verdad? Físicamente, intelectualmente, etcétera, los dos se funden en uno mismo. Otra característica es que es indisoluble y fiel. Y en todo esto vayamos pensando en la Trinidad, ¿no? O sea, finalmente, en la indisolubilidad y fidelidad de la Trinidad, pues está la semejanza con ellos, está también la del matrimonio. Y finalmente, la fecundidad que está abierta a la transmisión de la vida. Estas serían las características del matrimonio. Por eso, por lo anterior, decimos que el matrimonio es el fundamento de la familia, porque si no hay esto, es muy difícil que haya familia. Pensemos en una familia en la que en el matrimonio los dos dicen, me entrego pero a medias, ¿no? Sí soy tuyo, pero no todos los días, ¿no? Nada más en horario de oficina. Que sea indisoluble, bueno, pues vamos a casarnos a ver si funciona y si no, pues ahí nos vemos. Que fidelidad, bueno, pues a ver, ¿no? O sea, depende, ¿no? Voy a ser fiel a mis amigos también y entonces cuando se oponga, pues me voy con mis amigos. O sea, no sé si se entienda que si no hay esto, la familia no funciona. Y de hecho lo estamos viendo ahorita. O sea, finalmente vamos a ver más en la tercera parte, pues que precisamente este es el problema actual, que al no ver familias integradas y sólidas, pues empieza a ser la sociedad un desgarriate. Por eso, decimos que el matrimonio, pues, es el fundamento de la familia. Pero vamos más allá. El Señor, cuando nos dijo que nos entregaba el mundo, dijo, ser señores del mundo, someted la tierra y henchid la tierra y sometedla, ¿no? Henchid la tierra es llena, la tierra es procrea, es llena la de gente, y además sométela. Sométela en el sentido profundo, es ser el señor del mundo, no quiere decir pon en la torre, ¿no? No quiere decir, como eres el dueño, ve y tala todos los árboles y hace los incendios, pues para ver qué se siente, ¿no? Como Nerón, vamos a incendiar el bosque a ver cómo se ve. No, o sea, ser señor del mundo es justamente usarla para lo que es, ¿no? Por eso, cuando Dios dice eso, lo que nos está invitando es que nos acompañemos y estemos orientados a la procreación. En el acompañamiento mutuo y en la procreación, pues se cumple el mandato del Señor de ser
henchid la tierra y sometedla, ¿no? Justamente para eso, para lograr lo mejor posible, es que el Señor ya no solo deja al matrimonio como una institución natural, sino que la eleva a nivel de sacramento, que es un signo de instrumento de la gracia. La gracia sacramental, pues, nos ayuda a los matrimonios a a cumplir más fácilmente nuestra vocación. Facilita la acción de ser esposos y padres. Nos bendice en la unión de los esposos, si no hay impedimento, desde luego, si hay un matrimonio normal, como debe de ser, y este sacramento se da cuando ambos realizan esta promesa, ser fieles para toda la vida, en las buenas y en las malas. Yo así le puse ya para hacerlo coloquial, pero bueno, hay que ver el rito que a veces cambia en las palabras, no en la esencia, y aceptando los hijos que Dios dé, ¿verdad? Insisto, que los hijos Dios los manda. Cuando yo me iba a casar, le preguntaba a mi mamá que si se volvería ella a casar y si volvería a tener los hijos que tuvo, y ella me dijo que sí. Y yo creo que a lo mejor notó algo de miedo de mi parte y me dijo, mira, hijo, entiende y grábate bien esto en la cabeza. No viene un hijo al mundo. Uno solo no viene si no es querido por Dios. O sea, aunque haya sido por error, entre comillas, por casualidad, por lo que quieras, si existe un niño en el mundo, es que Dios lo quiso. Por lo tanto, ese niño va a ser parte de ese sacramento, justamente, y va a ser esa promesa hecha realidad de que el Señor te crea como a su imagen y semejanza y que de Él depende, pues, que esto funcione, ¿no? Entonces, bueno, ayudados por eso, pues, el sacramento se puede hacer y se puede realizar plenamente la vocación matrimonial. Por eso, los otros tipos de uniones, con lo que acabamos de ver, contravienen la razón misma del matrimonio. O sea, finalmente no se puede amar profundamente, puede haber entrega total, abrirse a la procreación, sin divorcio, etcétera, etcétera. Si nosotros concebimos un matrimonio que no sea entre hombre y mujer, pues ya desde ahí, ¿no? Si aceptamos que el divorcio puede ser un recurso fácil para separarse y juntarse de nuevo. Si la unión libre o las uniones homosexuales o lo que ya ahora le llaman ideología de género, que es todo junto, todo alrededor de eso. Oiga, yo soy hombre cuando quiero ser hombre, quiero ser mujer, mañana seré mujer, pasado mañana quiero ser taza, pues que me mochen una oreja para tener la otra oreja. O sea, en esta aberración llamada ideología de género, de repente se juntan todas las demás tonterías que hay. Y esto es lo que dice la iglesia, eso no puede ser, ¿no? O sea, finalmente no es lo que Dios hizo, y como la esencia misma del matrimonio es el acompañamiento mutuo y a toda la procreación, pues esto truena, porque entonces se rompe la totalidad, la unidad, la fidelidad, etcétera, 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 ¿verdad? Muchos me dirán, bueno, pero en el Antiguo Testamento se podían divorciar y arreglar, y dice, sí, 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 y eso lo dice nuestro Señor, es que eran tan cerrados de cabeza los judíos, que no entendían que no era así, pero ahora ya con la ayuda de la gracia sacramental, podemos entender que no es así el asunto y que Dios nos ha preparado precisamente para esa unidad total durante toda la vida. Lo único que puede romper un matrimonio establecido y consumado y bien hecho es la muerte. O sea, finalmente no hay dispensa del matrimonio, ¿verdad? Y por eso mismo, pues, esa es la familia. O sea, finalmente, el acompañarse mutuo, el evitar la procreación, el llenar al mundo y el someterlo, se realiza a través de la familia y por eso decimos que el matrimonio es el fundamento de la familia. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la relación del matrimonio con la sociedad, ¿no? Finalmente, por eso decimos que la familia es a la sociedad su célula vital, precisamente porque el grupo más pequeño posible dentro de una sociedad, pues es la familia. Y todas las familias juntas hacen la sociedad. Si no existen familias, pues no existe la sociedad. Así de fácil, ¿no? Por eso decimos que la familia es la célula que le da vida a la sociedad, es la célula vital de la sociedad, porque finalmente la familia es la que hace que viva la sociedad, porque es natural al ser humano, porque sin familias no hay sociedad, porque es el centro de la vida social, porque es donde los niños aprenden a socializar, es donde le quitamos lo burro, ¿no? Precisamente, ¿a poco no nos han dicho cuando alguien no sabe comer, o sea, este niño no está educado?
precisamente porque no le acabaron de quitar bien las orejas, ¿no? De burro, ¿no? No se las pulieron bien, no le trasquilaron bien el copetito, ¿no? O sea, finalmente en la sociedad, en la familia es donde uno se inserta finalmente en la sociedad. La familia en el individuo no es un, la familia, el individuo en la familia no es un medio, sino un fin. O sea, yo no uso de las personas para algo. Claro que habrá casos excepcionales que sí, que gente que tiene hijos nomás para venderlos y sacar provecho o cosas por el estilo. Locuras hay en todos lados y los extremos los hay en todos lados, pero la esencia misma de lo que ha sido la familia en 100,000 años no es eso, ¿no? En otros grupos sociales sí, por ejemplo en la fábrica, los criterios de eficiencia y de funcionalidad, o sea, de dinero, nos llevan al materialismo, no en la familia. O sea, finalmente, si yo estoy trabajando en una empresa, trabajo para generar dinero. Si dejo de generar dinero, dejé de serle útil a la empresa y muchas gracias, me dan las gracias, aquí tienes tu lana que te debo y ahí muere, ¿no? Precisamente porque dejo de serle útil, porque el criterio de utilidad es precisamente el dinero. En la familia esto no sucede o no debiera de suceder así. Esto se rompió justamente en la mediados de los 70s, precisamente cuando las ideologías empezaron a influenciar a la familia y empezaron a desvirtuar su objetivo y su razón de ser. Y entonces se han de acordar los más viejos que me estén escuchando, que en México surgieron las famosas campañas de pocos hijos para darles mucho, eh, la familia pequeña vive mejor, etcétera, 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 ¿verdad? Es curioso, pues aquí vivimos nosotros en Chihuahua, tenemos a los menonitas muy cerquita, a 100 kilómetros. Regularmente los menonitas son familias de 15, y yo quiero ver si de veras viven mal. Viven re bien, lo que hacen es trabajar y trabajar y trabajar y trabajando mucho viven muy bien. No es cierto que la familia pequeña vive mejor. Mi familia de mis hermanos fuimos 9, pero alguna etapa de mi vida mis primos vivieron con nosotros, éramos 18 y vivíamos del sueldo de uno, que era de mi papá. Hoy, trabajando los dos, no pueden tener a dos. O sea, ¿dónde estuvo eso de que la familia pequeña vive mejor? No lo sé, ¿no? Pero cuando uno rompe el concepto de lo que es la familia y lo lleva a criterios económicos, bueno, es cuando se empieza a romper estas ideas y precisamente esto empezó a suceder en los 70s. ¿Qué dice la doctrina acerca de la familia y el individuo, la familia y la sociedad y la familia y el Estado? Bueno, el individuo, la familia es indispensable para su supervivencia. Esta idea de Tarzán y de Rómulo y Remo, pues son fantasías, ¿no? Ya saben que dicen que Roma la fundaron Rómulo y Remo porque fueron abandonados y una roba los estuvo amamantando y entonces ya ahí crecieron y bla, bla, bla. Bueno, pues como un cuento épico está muy padre, ¿no? La realidad no es cierto. O Tarzán, ¿no? Lo crió una changa y no sé qué tanto. Digo, para fantasías está bien, pero la realidad es que sin una familia el ser humano no puede sobrevivir. En la familia es donde el hombre aprende a amar y a aceptar sin condiciones. En una familia modelo, pues esto es así. En una familia donde están agarrados del chongo, no. Bueno, pues precisamente, aún ahí, en la familia, cuando se unieron los papás, bueno, se unieron pues porque se querían, ¿verdad? Porque había amor. Si ya después no lo alimentaron, ni modo. Pero originalmente fue donde se aprendió a amar. Es donde se desarrollan las capacidades. Un niño de la calle es un niño que tiene capacidades menos desarrolladas, truncas, ¿verdad? Es donde yo me puedo desarrollar plenamente en una familia. Es donde se prepara para la vida, para el futuro al niño. Es donde se aprende a ser responsable y es donde se educa. El niño no nada más se educa en la familia, pero principalmente sí. Desde luego que el niño recibe parte de la educación en la escuela, en la iglesia, hasta en la calle, pero esencialmente el individuo se educa en la familia. ¿Qué es lo que le da la familia a la sociedad? Es lo mismo, la supervivencia. Sin familia no hay supervivencia del individuo, sin familia tampoco hay supervivencia de la sociedad. Me adelanto aquí un poquito, no sé si hayan oído hablar el término de invierno democrático que está pasando en Europa. Demográfico. El invierno demográfico
que está pasando en Europa es que, bueno, les llegaron tan fuertes las campañas de no tener hijos que ya no quieren tener hijos. Y al no tener hijos es cosa de 1 o 2 generaciones máximo para que se termine Europa. O sea, finalmente Europa va a estar desértico o los que sí quieren tener hijos se van a adueñar de Europa, que son regularmente los musulmanes, ¿no? Los musulmanes sí quieren tener hijos, van a llegar y van a transformar, siempre y cuando no se contagien de la misma mal, ¿verdad? Porque si se contagian, esto se va a acabar. Bueno, esto ya nos está llegando a México. Eso es motivo de otra plática, estaría padre platicar sobre eso. Por ejemplo, ¿por qué la gente de mi edad sí tiene jubilación? ¿Por qué la gente más chica ya no tiene jubilación? Precisamente pues por el invierno demográfico que está sucediendo y que va a afectar pues a todo el mundo, precisamente por no tener hijos, ¿no? Por no tener hijos, la sociedad se va a desintegrar, ya no va a haber familias y esto va a tronar feo. Bueno, si es que no hacemos un cambio, que creo que en México estamos a tiempo de hacerlo. La familia es quien inserta a los hombres en la sociedad y es la sociedad la que trabaja por el bien de todos, el bien común. Y aunque no lo tengamos así de claro, lo vemos. O sea, finalmente yo voy, tengo que respetar semáforos, voy y compro al mercado, hago esto, hago lo otro. O sea, finalmente estoy viviendo en medio de una sociedad que entre todos, pues están buscando el bien de todos y por eso es que hay escuelas, que hay semáforos, que hay gobierno, que hay más familias y que todos estamos en la misma sintonía, precisamente intentando hacer una sociedad en el que vivamos bien todos y eso se llama bien común. Es donde se garantiza un espacio de protección, desarrollo, descanso, es donde se da el hogar. Y díganme si no con la pandemia hemos podido vivir esto perfectamente. El ser humano tiene su espacio de protección en la familia. La gente que no tiene familia se ha vuelto loca, es la que más fácilmente ha caído en la pandemia y es muchos los que se han estado suicidando y demás cosas, ¿no? Se da la máxima solidaridad humana en la familia, en la enfermedad, en la vejez, en la necesidad. Más al ratito voy a mencionar unas estadísticas ahí, nada más a mencionarlas, pero esto está en estadísticas, o sea, finalmente cuando el ser humano necesita de, la solidaridad la obtiene de la familia. Y los niños y los viejos es donde encuentran su lugar. Finalmente los niños que viven en guardería o los viejos que viven en asilos, pues no están del todo a gusto, del todo insertados, del todo, digo, claro que si ahí se acostumbraron a vivir, pues ahí viven. Pero cuando hay una familia que los quiere, que los aprecia y que los acoge, es, pero muchísimo más la diferencia entre una familia que acoge a un viejo, a un asilo, que soporta a un viejo, o que a un niño, una familia donde se le quiere y se le ama y se le enseña al niño, a una guardería donde al niño pues lo tienen por un pago, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver entonces qué pasa con la familia y el Estado, ¿no? O sea, finalmente la familia y el individuo, la familia asociada, vamos a ver qué pasa con la familia y el Estado. Primero, no es lícito que se meta el Estado en la cantidad de hijos que debe de tener la familia. Ya desde ahí, cuando Echeverría, nuestro presidente, empezó a promover eso de que un niño y una niña, y no más un niño y una niña, y le calentaron la cabeza a todo el mundo, y le lavaron en la cabeza, y le dijeron que solo podía tener un niño y una niña, o 2 niños, para darles mucho, la gente se la creyó, y ahí es donde vino la tronada de todo, porque simplemente el que sepa sumar y restar se va a dar cuenta que de 2 en 2 no permanece la sociedad. La tasa mínima debe ser más de 2. ¿Por qué 2? ¿No? Porque ahí están los que se mueren niños, los que son infértiles, los que no se quieren casar, etcétera. Y entonces automáticamente, si uno hace las multiplicaciones, esa sociedad se termina. Por lo tanto, el que el gobierno se haya metido en decirnos qué cantidad de hijos debemos de tener, ya violenta a la familia. Tampoco es el Estado el que deba decidir la educación de los hijos. Y esto es grave, esto es muy grave. Hace poquitito, no mucho, hará un año, Olga Sánchez Cordero, la que era secretaria de Gobernación, repitió lo que dijo hace 100 años Calles, el presidente Calles, que dijo que los hijos no les pertenecían a los padres, sino a la revolución, y que nada más los tenían prestados, ¿no? Olga Sánchez Cordero volvió a decir lo mismo y a decir
que no iban a permitir que los padres hicieran lo que quisieran con los hijos, que el Estado los iba a educar, etcétera, 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 ¿no? Bueno, aquí están violentando la esencia misma de la familia los que opinan de esa manera. Según la doctrina de la Iglesia, el Estado está para servir a la familia y no al revés. Y el actuar con perspectiva de género es hacer una tontería. Se debe de actuar con perspectiva de familia, porque la familia es la esencia de todo. Uno dice, no, de género para atender a las mujeres. Bueno, pues si tú atiendes a la familia, atiendes a las mujeres. Con perspectiva de inválidos, bueno, si tú atiendes a la familia, atiendes a los inválidos y a los viejos y a los niños. O sea, finalmente la familia es donde entran todos y donde cuadran todos. Y tú no puedes gobernar nada más para mujeres o nada más para drogadictos o nada más para X o Y. Tienes que gobernar para todos. Entonces, cuando se actúa con perspectiva de familia, se puede actuar para todos. El Estado debe ser subsidiario de la familia. O sea, le debe de ayudar a la familia cuando la familia no pueda salir adelante, pero no puede ser subsidiario siempre. O sea, no se vale que yo le esté dando y dando y dando a la familia o a los ninis o a la gente porque los hago unos inútiles. La subsidiariedad tiene que ir de la mano con la solidaridad y ese es subsidiario hasta cuando la persona puede levantarse por sí misma y debe de ser solidario para seguirle ayudando siempre. Eso sería otro tema sobre la doctrina de la Iglesia, hablar de subsidiariedad y solidaridad. Pero lo que está sucediendo con muchos gobiernos muy hábiles es que dan y dan y dan, porque es una manera de comprar votos, ¿no? Así de fácil. Dice un dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Estira la manita, que te den dinero y ya, ¿no? El problema es que el dinero no se da en los árboles, alguien lo tiene que producir y si la gente deja de producir, pues dejó de haber dinero y entonces todos vamos a padecer hambre, ¿no? La familia puede, perdón, sí. Este es el círculo del que hablaba usted, de que al haber menos hijos, o la pirámide está invirtiendo, muchos viejos, o sea, se empieza como todo a revertir. Exactamente. Y bueno, cuando los viejos no estaban tan viejos, pues producían. Cuando se hacen más viejos ya no producen. Y los niños que no quieren trabajar porque les dan, pues entonces, ¿quién va a sostener la pirámide? Y es cuando se derrumban, ¿verdad? Y es cuando se deshacen las sociedades, ¿no? Bueno, dicen que las familias pueden y deben asociarse entre sí para lograr y proteger y garantizar sus propios intereses. Esto lo dice la Iglesia. Esto lo dice, estas son palabras de la Iglesia, esto lo estoy sacando de la doctrina de la Iglesia, no me lo estoy sacando de la manga, precisamente. O sea, no. Y esto se escribió muchos años antes de que estuvieran los actuales gobiernos. Esto es todo lo relacionado con la familia, ya tiene decenas o cientos de años escritos, ¿no? Y justamente esto es lo que dice. O sea, las familias se deben organizar para lograr cosas que una sola familia no podría lograr, ¿no? Por eso, la sociedad moderna necesita también de la familia porque es el centro de la integración humana. Es donde se crece en valores humanos y sociales necesarios para el Estado y los más diferentes ámbitos sociales como el cívico, económico, político, cultural. Y no hay mejor espacio para el hombre que una cultura de vida impregnada en altos ideales y en buenas relaciones familiares. La sociedad moderna necesita de esto. Si nosotros lográramos que la familia pudiera impregnar de estos valores a la sociedad moderna, estaría bien a todo dar porque tendríamos todos los inventos tecnológicos, toda la bondad de la ciencia y de la tecnología al servicio de una sociedad confiada en sí misma, con valores. Bueno, pues estaríamos en el paraíso terrenal, hombre. O sea, qué padrísimo estar en un lugar donde lo material y lo espiritual y lo intelectual y lo psicológico y todo funciona bien. Bueno, eso es lo que la familia debe de aportar ahora a la sociedad moderna. Lo decía yo hace un ratito, las estadísticas así lo confirman. En lo social, en lo material y en lo eclesial, en lo espiritual, confirman que todo lo anteriormente dicho es cierto. Aquí le puse doctor Pliego. El doctor Pliego trabaja en la UNAM, no en ninguna parroquia, trabaja en la UNAM en un departamento de estudios sociales. Y el Senado de la República Mexicana, en la legislatura de hace una legislatura o dos, perdón, de la senaduría, bueno, sí, de hace como 6, 7 años,
le encargó a la UNAM que hiciera un estudio de cómo se podía ahorrar más dinero, pues, desde el punto de vista social. Y entonces el doctor Pliego, junto con su equipo, se puso a investigar en todos los países del mundo, en estadísticas y demás, y encontraron cosas muy interesantes. Decían, para que el Estado gaste menos, necesita integrar bien a las familias. Porque en una familia integrada, natural, una familia natural integrada, hay menos violaciones, menos asesinatos, menos deserción escolar, menos accidentes, menos esto, menos lo otro, y todo está en estadísticas y están ahí. No es de la Iglesia esta estadística es de la UNAM, encargada y pagada por la Cámara de Senadores de la República. Y entonces ve uno viendo y dice uno, las parejas donde no hay un matrimonio natural como lo conocemos, sino donde están parejas, por ejemplo, divorciados vueltos a casar, resulta que hay más violencia doméstica. Es donde hay más violaciones a niños, por ejemplo, porque el padrastro se aprovecha de la niña o del niño, etcétera, ¿no? Y etcétera, o sea, es un tomo así de estadísticas donde se va viendo cómo en todos los países del mundo, donde no hay este concepto de familia y donde ya abrieron la puerta a todos los demás conceptos, entre comillas, de familia, la degradación de la sociedad provoca mucho gasto de dinero precisamente por la deserción, por los accidentes, por 10,000 cosas, ¿no? Sería tema de otra plática, ¿no? Y esto va dando, esta es una probadita de todo, ¿no? Nada más lo que queremos hacer notar es que la familia, esencialmente para el individuo, para la sociedad y para el Estado, incluso la familia ampliada, es la solución a los problemas. Y aquí es muy interesante hablar de la familia ampliada. Fíjense, dice precisamente la Iglesia que los ancianos son muy útiles. Hay mucha gente que dice, los ancianos, ¿de qué me sirven? No quiero hacer una carga para mis hijos, dicen los ancianos. Hay otros que dicen, nos roban el oxígeno, son muy necios, nomás dan lástima, ¿no? Bueno, yo quisiera poner un ejemplo de Europa y un ejemplo de América. El Senado en Roma. Actualmente el modelo de derecho que usamos es el modelo romano. Precisamente a todos los abogados les enseñan derecho romano, precisamente porque fue el que puso las bases del derecho para poder convivir las personas y entendernos y poder poner reglas de convivencia, pues se hicieron las leyes. Y ahí es donde dicen que los viejos tienen una gran sabiduría. En el Calpulli también, el Calpulli era como el Senado entre los aztecas, entre los indígenas, y era la reunión de los viejos. El Senado viene no de cenar, no son los que cenan mucho, sino, bueno, aparte sí cenan, ¿no? Pero el origen de la palabra del Senado es de senecto, y el Senado romano era donde estaban los viejos de Roma. Eran los que le ayudaban al emperador a gobernar porque eran el equilibrio del emperador. Cuando el emperador se sentía rey y empezaba a hacer tarugadas, el Senado equilibraba el poder y entonces lo bajaba un poquito de su pedestal y era el equilibrio. En el caso del Calpulli, en el caso de México, el Calpulli era el órgano colegiado de viejos que se elegían por cuadras, como si fueran por colonias, ¿no? Como los diputados ahora, pero se elegían entre los más viejos porque era la mayor sabiduría, y cada una de estas colonias o de estos porciones de territorio llegaban al centro y representaban a todo su equipo, y entonces era el Consejo de Viejos los que gobernaban, y ellos quitaban y ponían al gran Tlatoani, al emperador, entre comillas, y eran los que le decían qué hacer y qué no hacer. Él era el ejecutor, pero quienes realmente llevaban las riendas de la sociedad era el Calpulli. Pues precisamente los viejos, estos viejos, son los que ahora el Papa Francisco insiste mucho en apreciar, porque son los que le dan una gran sabiduría a la sociedad. Entonces, justamente, bueno, esta es la idea general de lo que dice la doctrina de la Iglesia acerca de la familia, de la sociedad, del individuo y del Estado. Aquí están las raíces, aquí está todo. Pero vamos a ver cómo se conecta esto, pues precisamente con, como vimos hace rato, la fidelidad es la esencia misma que hace que la familia pueda subsistir, pueda mantenerse. Vamos a ver entonces esta segunda parte que la va a presentar mi esposa, de lo que es la fidelidad, cómo la concibe el Papa Juan Pablo II y cómo se conecta pues con la Sagrada Familia y
con esto y ese tema, entramos al tercer punto, donde es la familia actual y qué podemos hacer, ¿sí? Les dejo aquí con ella para que... Perfecto. Sí, cómo no. Hola, Para ¿qué tal? Hola, para buenas que tardes. continúe. Qué hermoso. Buenas tardes, noches ya, ¿verdad? Bueno, Aquí con esto. Le vas dando. Bueno. ok. Bueno, Aquí avanzas y retrocedes y aquí para mover el de este. muy bien. Ajá. Entonces, vamos a entrar en lo que es el tema de la fidelidad. Muchas veces pensamos en la fidelidad únicamente como el ser fiel a mi pareja, o sea, estoy casado y no ando con otro. No, la fidelidad va mucho más allá de eso. Dice aquí, la fidelidad es lo exacto, lo que está conforme a la verdad, y su significado viene o está vinculado a la lealtad y a la atención del deber. O sea que la palabra fidelidad, que deriva del latín fidelitas, significa que es servir a un Dios o servir a Dios, ¿verdad? Entonces, recuerdo yo muy bien la primera vez que vino el Papa Juan Pablo II a México, nos habló en la Catedral Metropolitana de las 4 dimensiones de la fidelidad. Él se enfocaba mucho en hablar sobre la Virgen María y después lo aterrizó para que nosotros como pueblo mexicano fuéramos un pueblo fiel. Y estas 4 dimensiones, ahorita lo vamos a hablar como lo manejó él en relación a la Virgen María y al final en lo que es la Sagrada Familia, que es lo que estamos ahorita conmemorando, que el domingo pasado fue el Día de la Sagrada Familia. Entonces, nos decía el Papa Juan Pablo, la primera dimensión de la fidelidad es la búsqueda. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sí? Necesitamos buscar cuál es nuestra vocación, a qué nos ha llamado. Y en ese sentido, ¿qué hizo la Virgen María? Cuando llega el ángel y le anuncia que va a ser la Madre de Dios, pues ella era jovencita, pero no era ignorante. Y ella sabía que para tener un niño se necesitaba un hombre y ella no estaba casada y había hecho una promesa de castidad. Entonces, ella le pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esto? O sea, ella buscó la respuesta, ¿verdad? María fue fiel ante todo cuando con amor se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en ella y para el mundo. O sea, ella buscaba, ¿qué quiere Dios de mí? Y esto que quiere Dios de mí, ¿en qué va a beneficiar a los demás? Ella buscaba el rostro del Señor, que es camino, verdad y vida. La segunda dimensión de la fidelidad que nos decía Juan Pablo II es la aceptación, o sea, el fiat. Como que le dijo María al ángel, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Acepto. Entonces, nosotros cuando buscamos nuestra vocación, debemos aceptar lo que Dios quiere de nosotros. Y si es en el matrimonio y en la familia, pues con mucho más razón, ¿verdad? En este momento, este es el momento crucial de la fidelidad, o sea, el aceptar lo que Dios quiere de mí. Es el momento en el que el hombre se abandona al misterio. Esa aceptación se cumple en definitiva por la fe, que es la adhesión de todo ser al misterio que se revela. Entonces, ya buscamos, aceptamos, ¿y qué va a seguir después de esta aceptación? Pues la tercera dimensión de la fidelidad es la congruencia. Vivir de acuerdo con lo que se cree. La Virgen María toda su vida fue congruente, ¿sí? Sabía que su hijo era el Redentor, entonces ella aceptó el sufrimiento desde cuando va y lo presenta con Simeón y Ana y le dice que una espada atravesará su corazón. Ella estaba aceptando que al final de la vida de su hijo, ella iba a estar al pie de la cruz, que va a ser la cuarta de las dimensiones de la fidelidad. Entonces, vivir de acuerdo con lo que se cree. Ajustar nuestra vida al objeto de la propia adhesión. Aquí se encuentra lo más íntimo de la fidelidad. ¿Por qué? Porque al ser fieles
muchas veces vamos a tener que aceptar incomprensiones, persecuciones, antes que permitir romper con eso que vivimos y que creemos, ¿sí? A veces es muy difícil mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Pues porque hay muchos ataques de la sociedad que nos dicen, ay, pues eres antiguo, eres retrógrada, eso ya no se usa. Pero como dice el dicho popular, si no vives como piensas, acabas pensando como vives, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que es la dimensión de la congruencia. Y por último, la cuarta dimensión es la constancia, que es la prueba más exigente de ser coherentes toda la vida. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser coherente por un día o dos. O sea, a lo mejor voy a un retiro, encuentro mi vocación y digo que voy a aceptar el llamado de Dios y trato de ser coherente. Ay, pero pasan los meses y me canso, me da flojera y se me olvida, ¿no? Es difícil e importante ser coherentes toda la vida, ya que es fácil ser coherente a la hora de la exaltación, pero difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede llamarse fidelidad una coherencia que dura a lo largo de toda la vida. Ser fiel no es traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público. Y aquí vemos cómo la Virgen María pues fue coherente toda su vida y hasta que estuvo al pie de la cruz con su hijo, ¿verdad? El fiat de María en la Anunciación encuentra su plenitud en el fiat silencioso que se repite al pie de la cruz. Y bueno, estas son las 4 dimensiones y cómo las vamos a aterrizar en lo que era la familia de Nazaret o la Sagrada Familia, ¿sí? Y en nuestra propia familia. Ya hablamos de cómo María buscó, aceptó, fue congruente y fue constante, pero también el Señor San José y nuestro Señor Jesucristo siguieron estas 4 dimensiones de la fidelidad. Ustedes recordarán cuando José se entera de que María va a tener un bebé y no es suyo, ay, pues la dudó y dijo, pues la repudiaré en silencio, ¿qué hacer? Entonces él estaba buscando una respuesta y en sueños se le aparece un ángel y le dice, confía José, el hijo de María es el hijo de Dios. Entonces él, igual que María aceptó, él acepta y acepta la responsabilidad de cuidar a María y de educar al niño Jesús, ¿sí? Y se los lleva a empadronar, bueno, se lleva a María a empadronarse a Belén, cuida al niño cuando nace, después pues tienen que huir a Egipto y él es el protector, luego regresan a Nazaret y ahí él trabaja, lo enseña, lo educa, ajá. Y también con la congruencia, ¿verdad? O sea, él vive como el padre de Jesús, como el esposo de María, le enseña pues las labores, aquí vemos en el dibujito, ¿no? La carpintería, cuando van de viaje y que veíamos en el Evangelio del domingo que se pierde el niño, tú lo traes, María, no, pues que no iba contigo y se tienen que regresar a buscarlo y que estaba entre los doctores, pues como buen papá y como buena mamá, pues lo regañan, ¿verdad? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? O sea, le llaman la atención. Y Jesús, pues también, bueno, en ese momento sí les dijo, pues que no saben que tengo que hacer lo de las cosas de mi padre, ¿verdad? Pero también Jesús fue congruente y cuando, por ejemplo, en las bodas de Caná, que la Virgen le pide el favor de que haga el primer milagro, pues como buen hijo no le quedó de otra que obedecer, ¿no? Entonces ahí vemos cómo él fue congruente. Siendo Dios, se subordinó a la autoridad de sus padres, José y María. Y bueno, pues todos como familia fueron constantes hasta la última prueba, ¿no? De todas estas enseñanzas que la Virgen da a nosotros los mexicanos, y lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, lo más bello y lo más importante es esta lección de fidelidad, esa fidelidad que el Papa se complacía en descubrir
en el pueblo mexicano. Él decía que de su natal Polonia se decía Polonia semper fidelis, y él quería que dijéramos México siempre fiel. Y de hecho, toda la historia religiosa de México es una gran historia de fidelidad. Entonces, bueno, para la familia es muy importante esta fidelidad, que es la que nos va a hacer perseverantes como sociedad, como grupo humano, perseverantes para saber educar a nuestros hijos y finalmente para poder llegar a Dios. Y seguimos con la tercera parte. Espérame, todavía no. Aquí me gustaría hacer algunos comentarios para complementar nada más esta parte, porque me parece esencial, fundamental, ¿no? Cuando hablamos de la Sagrada Familia, bueno, cuando hablamos de María, muchas veces la disociamos de José, como si fuera María la non plus ultra y José un pegoste, ¿no? Y bueno, a mí me encantó esta observación sobre la fidelidad de María, pero también aterrizada al Señor San José. Empezábamos diciendo que poníamos la vara muy alta, muy por allá, muy por las nubes, de dos seres extraordinarios o tres seres extraordinarios, Jesús, José y María, y que es inalcanzable. Entonces yo automáticamente los admiro, pero no los puedo imitar, pues porque están muy lejos, ¿no? Porque están así como en el 13º cielo de Meteotl, por allá, en el que yo no puedo ser como ellos, pues porque yo no hago milagros, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿no? Pero me parece que es muy importante hacer notar que la Sagrada Familia, pues precisamente nadie lo notó que era la Sagrada Familia porque fue una familia tan común y tan corriente como cualquier otra, ¿no? Esto quiere decir que el niño Dios aprendió a caminar. No dijo, ya soy Dios y de repente se agarró así, corriendo, ¿no? A los 3 meses de edad, ¿no es cierto, no? O sea, finalmente sus neuronas tuvieron que irse conectando, tuvo que ir haciendo ejercicios hasta que finalmente aprendió a caminar, aprendió a leer, aprendió a trabajar, y alguien se lo tuvo que enseñar, y eso se lo enseñaron sus padres, ¿no? Finalmente, si vemos la historia de la Sagrada Familia, es una historia que puede ser la mía, la de usted, la del otro, o sea, cualquier familia, ¿no? Finalmente, en el caso de San José, pues no le dijo, ya no hay nada que comer, truena los dedos y tráenos pan. No, o sea, finalmente tuvo que hacer un ejercicio y hacer una mesa o lo que sea para venderla y poder comer, ¿no? En ese aspecto, me parece que como familia es tan común y tan corriente como cualquiera de nosotros. Pero en las partes de la fidelidad me parece muy, muy, muy ingenioso porque finalmente la búsqueda de la vocación, de la realización, la tenemos que hacer todos. Y yo me pregunto en los jóvenes, en los matrimonios jóvenes, incluso en los matrimonios adultos, ¿realmente han hecho esa búsqueda? ¿Realmente hemos buscado qué es lo que Dios quiere de mí? ¿He buscado yo qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que me pide el Señor? ¿Y cómo hago congruentes esas dos ideas? Y una vez que entiendo qué es lo que quiere de mí, lo acepto, porque bueno, yo veo en San José, él creyó que su vocación era el matrimonio, buscó a la indicada, se le declaró, y bueno, pues era María. Él hace la búsqueda perfectamente. Sin embargo, llega y resulta que alguien se le adelantó. Entonces dijo, ¿qué onda? ¿No? O sea, finalmente esto está canijo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a aceptar a alguien que ya estuvo con otra persona? Y era lo más natural y lo más lógico que viviera José. Cuando se le aparece el ángel y el ángel le dice que este niño es de Dios, viene la aceptación. Y sí, suena fácil, está bien padre, y la noche de Navidad todos vemos el nacimiento, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Sí, yo ya quiero ver que sea bonito cuando tú dices, ¿qué implica que yo acepte que esta mujer es mi esposa y que va a ser madre de este niño, que no es físicamente mi hijo? No está tan fácil, y lo hace. Y luego es congruente porque finalmente es, bueno, vente, vamos a vivir, yo los mantengo, yo trabajo, yo les enseño, yo hago, etcétera. Y finalmente
la constancia hasta la muerte. Digo, a mí me gustaría que lo hiciéramos, que lo profundizáramos, porque las circunstancias en las que lo vivieron no es algo fácil de hacer, y sin embargo lo hicieron. Yo nada más con María, cuando María dice acepto, se estaba jugando la vida. En aquellos tiempos, igual que ahorita, o la mujer adúltera, la mataban a pedradas. Ella se estaba arriesgando a que la mataran a pedradas y sin embargo dijo, acepto. Bueno, todo esto de alguna manera lo quiero poner así bien claro de lo que acaba de decir mi esposa, Laura, precisamente para que no se nos olvide que ahora en la tercera parte que vamos a entrar es, bueno, realmente somos congruentes con eso, porque al no ser congruentes con eso, pues es que está todo esto parado de cabeza. Pero si yo realmente quiero ser y quiero hacer y creo lo que creo, pues entonces que tengo que obrar en consecuencia. Y al hacer eso y al ser fiel a esa forma de ser y de pensar, al ser fiel a mi esposa, al ser fiel a mi familia, al ser fiel a la sociedad y al ser fiel a México, yo estaría construyendo una nueva sociedad. Pero al ser infiel a todo eso, yo estoy aceptando que esto se me caiga cachitos. Y luego, claro, le echo la culpa al gobierno o al vecino o a la situación mundial o a ver, tú a saber qué, ¿no? O sea, o al anterior presidente, en fin, o sea, finalmente le puedo ya echar la culpa a mil cosas si no me hago responsable de lo que tengo. Por eso quisimos poner claro este punto de la fidelidad, porque me parece que es el punto que une la parte de la doctrina y de la teoría y del matrimonio, la familia, sociedad, con la realidad, que es, a ver, agarra esto, que es ser fiel, y llévalo a sus últimas consecuencias. Y vas a ver que en primer lugar, si se puede, no es cosa de familias extraordinarias fuera de lo común como José y María, no. Esto es una familia común y corriente, esta familia es común y corriente en toda su vida. Lo extraordinario vino en los últimos años y fue cuando ya hizo milagros Dios y todo, pero ya había pasado lo peor, ya habían pasado 30 años, ¿no? O sea, finalmente sí se puede hacer eso, pero además tú eres el motor para cambiar esta situación. Entonces, eso es, pues, lo que, por qué quisimos profundizar sobre esta idea de la fidelidad, ¿no? Muy Algo que bien. me parece muy interesante de lo que nos dijo su esposa, ingeniero, es de Sí. que fidelidad, o sea, que creo que es importante como tenerlo en la mira. Fidelidad no nada más es, ay, no me gusta otra persona o no estoy con otra persona, sino esta fidelidad dentro de estos 4 pasos es dejar mi comodidad, porque, o sea, así Ajá. como platicaba su esposa y como nos lo platicó ahorita usted, o sea, la Virgen María dejó, entre comillas, su comodidad porque estaba arriesgando su propia vida. San José igual, porque al aceptar una mujer embarazada, pues estaba arriesgando su propia vida también, pero es esta parte de querer dejar su comodidad para seguir el plan de Dios, que creo que es algo que a veces como sociedad nos está faltando, como ese querernos agarrar del plan de Dios y decir, pues vamos, aunque no esté cómodo, pero queremos vivir como que así como tras bambalinas de que, ay, sí, sí, estoy bien, pero pues... Pero fíjese que algo bien importante acaba de decir, pero yo lo voy a complementar. El dejar la comodidad por algo mejor, termina uno haciéndolo cómodo, ¿eh? ¿De veras? O sea, finalmente, cuando uno deja su comodidad aparente ahorita, se arriesga, deja eso y da el brinco a lo demás, empieza uno a descubrir otro tipo de comodidad que es mucho más plena, Es esta porque parte es de la que hablaban las estadísticas, precisamente. exactamente. O sea, finalmente, si yo digo, ¡y qué padre se siente ahorita echarme un cigarro! Es realmente un placer. Yo fumé muchos años. Se sienta uno abajo de las estrellas, un día, es romántico, es bien bonito fumarse un cigarro, se siente bien padre. Pero cuando uno da el brinco a dejar el cigarro y de repente uno se sienta ahí mismo y empieza a oler el olor de la naturaleza, de las rosas, de esto, descubre uno otra cosa y dice uno, ¡ah, qué fregón está! Es más bonito esto, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy simple y muy sencillo y muy bobo, pero tiene razón. O sea, cuando nos decidimos a dejar esta comodidad para brincar a otra, a lo que Dios quiere, el Señor nos premia con otro tipo de comodidad que también es muy válida y se llama paz. Es la paz del Señor la que le llega a uno, a pesar de tener muchas cosas encima, de cargar más costales y de lo que sea, de repente al tener la paz, empieza uno a descubrir que eso también es comodidad. Ajá.
Una que dura más, definitivo. Y además dura más, exactamente. Bueno, y la otra parte que insistió mucho, no es nada más la fidelidad sexual de esta pareja o aquel pareja, sino vamos a extenderla a eso y a todo lo demás. Y vamos a tratar de ser congruentes con esta forma de pensar. ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, entonces, vamos a entrar a la tercera y última parte del tema, que es educar para una nueva sociedad. En estos dos libritos, en este librito, Educar para una nueva sociedad, realizado por los obispos de México hace unos 7 años más o menos, 7, 8 años por ahí, se juntaron todos los obispos de México, la Comisión Episcopal Mexicana, se pusieron a platicar de qué estaba sucediendo en la sociedad y concluyeron este libro. Este libro está ahí en la SEM, está en cualquier lado. Como libro cuesta como 80 pesos, no es para lucrar. Es lo que se platicó en la conferencia aquella. Lo tengo en PDF, si quieres se lo puedo enviar para que lo repartamos. No hay negocio en ello, es todo para que la gente lo entienda, lo que se platicó ahí. Pero ellos tocan unos puntos esenciales muy interesantes. Dicen, lo primero que hay que entender es que vivimos un cambio de época. Esto es algo muy, muy, muy importante de entender, porque si no entendemos esto, no vamos a entender que no podemos regresar al pasado ni anclarnos en el pasado, ni quedarnos como Santa Teresa, vistiéndonos de igual de la forma. O sea, finalmente, el cambio de época implica un cambio cultural. Y este cambio cultural ya no va para atrás, pase lo que pase. A mí me da a veces risa los indigenistas que quieren que vuelva a ser Tenochtitlan la gran ciudad que fue. No, pues puede volver a ser una gran ciudad, pero ya no va a ser con pirámides, ni sacrificios humanos, ni cosas por el estilo. Igual los que nos quedamos en el pasado diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, bueno, no es cierto. O sea, finalmente cada época tiene su interés, su cosa buena, etcétera. Pero lo que tenemos que entender es que ese pasado ya no existe y no va a volver a existir nunca, jamás. Vivimos ante un cambio de época. Ahora, este cambio de época, igual que todos los cambios de época que ha habido en el pasado, pues implica muchas cosas. Solo por poner un ejemplo, un cambio de época fue el descubrimiento de América. Cambió todo el mundo con eso, no solo América. América fue la que sufrió más, pero también Europa cambió, todo cambió. Y ya no hay forma de llegar antes, de regresarnos antes de eso, ¿no? Pero para algunos casos cambió para bien, en otros casos para no tanto, pero para muchos cambió para bien. Entonces, este cambio de época puede cambiar para bien o para mal. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahorita. Dice el episcopado mexicano, nos encontramos inmersos en un cambio de época cuyo nivel más profundo es el cultural. Pues estamos viviendo un cambio de cultura. Un cambio de época es un cambio de cultura, es un cambio de la forma de ser y de pensar. Es un cambio de formas y de fondos, de todo. La cultura por naturaleza se comunica, se crea y se recrea a través de la educación. Por eso hablábamos de matrimonio, familia y educación. No podemos hablar de la familia sin hablar de la educación. Y la educación es la forma más natural de comunicar la cultura. Por eso, esta cultura que debemos de heredar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, por medio de la educación, puede sufrir un cambio para bien o un cambio para mal. El cambio cultural que ya experimentamos exigirá correspondencia en el campo educativo. Este cambio de época tenemos que llevarlo hasta la educación. Por eso, pues, vamos a analizar algunas cosas muy interesantes. Miren, la realidad que vivimos. Cuando platicamos, usted me decía, bueno, vamos a ver cómo está la familia hoy, la Sagrada Familia, y etcétera, etcétera. Muy bien. Si vemos lo que es hoy la realidad de la familia y lo que era la Sagrada Familia o las demás familias de ese tiempo, hay una enorme diferencia. Una enorme diferencia. Me parece que la realidad es que está la sociedad fracturada a nivel mundial y en especial de nuestro México, y los señores obispos lo reducen a 3, bueno, por 1000 causas y todo, pero lo compactan en 3 temas muy característicos, que es el relativismo, el pragmatismo y el consumismo.
Vivimos una sociedad en la que tenemos que consumir. Esa es la realidad. Si viene Navidad, nadie se acuerda que nació el Redentor, todos saben que va a venir Santo Claus, y ay de mí si no llega Santo Claus, se me arma, y entonces no sé cómo le voy a hacer, me voy a endrogar para los próximos 15 meses o algo así, pero le tengo que traer el juguetito a mi hijo, porque si no, ¿cómo va a darle la cara a los demás compañeritos? Él es menos, no, él no es menos, él es más. Y de repente caemos en el juego del consumismo de una manera verdaderamente tonta y estúpida. Cuando nosotros estábamos entrando al tema de las quinceañeras, vivíamos en Monterrey, y nos llamó la atención cómo había competencia de quinceañeras. Si una tuvo 10 chambelanes, pues la otra, ¿cómo va a tener 10? Va a tener por lo menos 12. Y la tercera, por lo menos 15. Y si una se la llevaron en una limusina de 5 plazas, pues la otra tiene que ser de 15 plazas. Y era una competencia verdaderamente increíble, era un consumismo, solo para demostrar mis inseguridades ahí. Porque no es otra cosa más que mi inseguridad la que estoy poniendo aquí, ¿no? En el pragmatismo es que lo quiero todo hoy y ahora y en este momento, y en forma práctica. Lo que me sirve está, lo que no me sirve no está. Y entonces de repente estamos creando nuevas generaciones en las que todos lo quieren en el ya y en el ahorita, y que me sirva y que sea práctico. Si no es así, simplemente la gente se aburre y lo deja ir. Y lo más grave quizá el relativismo. Dicen que no hay una verdad, sino que tú tienes tu verdad, yo mi verdad, aquel su verdad. Y entonces cuando Dios dice, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, bueno, es que tú tienes tu verdad, yo mi verdad y su verdad, pues tú tienes tu Cristo, yo mi Cristo y él su Cristo, y así nacen en 1000 sectas cristianas, ¿verdad? Y de repente vivimos en una sociedad que está fracturada tremendamente por todos lados. ¿Qué sucedió qué pasó para que esto fuera una realidad? Bueno, aquí lo quise ejemplificar de una manera muy sencilla, muy compacta, muy concreta. La educación antes, o sea, de hace 100,000 años que dicen que apareció el hombre en el mundo, ahorita, la herencia cultural se daba por ósmosis. La herencia cultural, o sea, los valores, la forma de ser, el lenguaje, todo, se daba por comunicación de padres a hijos, por costumbre, por contagio, o sea, de una manera natural, ¿sí? Yo tenía a mi hijo, a mis hijos, mi esposa los veía estando en la casa, yo me iba a trabajar, regresaba a media tarde, los terminaba de ver, ella sí descansaba tantito, yo le daba un ratito a los niños, etcétera. Yo les enseñaba un poco cómo ser hombres, ella les enseñaba un poquito cómo ser mujeres, cómo caminar, cómo pensar, cómo leer, etcétera. Y de esa manera van creciendo, como decía en la Biblia de Jesús, en sabiduría y en estatura y en intelectualidad y demás, ¿no? Y una vez creciendo, van madurando y van heredando la cultura. Decía hace ratito que la cultura era la forma más profunda de ese cambio de época, ¿verdad? Muy bien. Así fue durante 100,000 años. Siempre fue así, siempre fue así, siempre fue así, siempre fue así. ¿Qué sucede de hace unos 50 años ahorita? La educación hoy es una responsabilidad endosada. Se la endosamos a la televisión, a la Secretaría de Educación Pública, a Internet, al cine, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, finalmente lo que pasó hace 50 años, en los 70s, fue que de repente la gente le crearon la necesidad de trabajar, hombre y mujer. Y al trabajar, también nos crearon la necesidad de tener cosas que no eran necesarias, pero que sí, de repente sí las hicimos necesarias. Yo necesito una casa más grande. Yo necesito un carro. Yo necesito esto, necesito lo otro. Necesito vestirme bien diario. Necesito cambiarme de ropa diario. Necesito cambiarme de la mejor ropa. Necesito pura Lacoste, chemise Lacoste y no sé qué marcas, ¿no? Y Versace, etcétera. Y se empiezan a inventar marcas y decir el que no usa esta marca está fuera de la jugada, etcétera, 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 etcétera. Puedo seguir aquí horas hablando de esto, porque fue justamente cuando yo lo viví en mi adolescencia, este cambio, que gracias a Dios a mí no me afectó tanto, creo yo, por la situación en la que vivíamos. Aquí era primero cómo y después veo todo lo demás, ¿no? Porque
estaba la cosa un poquito difícil y éramos tantos que pues, no podía darse uno de esos lujos. Pero sí le vi en otros compañeros, ¿verdad? En otros muchachos de mi edad, de repente, al ver que los papás ya no tenían hijos como antes, ¿por qué? Pues porque era el consumismo, porque a mi hijo tengo que darle un cuarto. Ya no puede ser un cuarto para 6, ahora es un cuarto para 1. ¿Y cómo va a estar en su cuarto si no tiene televisión? Claro que tiene que tener televisión, entonces le pongo televisión en su cuarto y le pongo un escritorio en su cuarto. Antes en la mesa del comedor todos hacíamos la tarea, de repente ahora cada quien en su mesa, etcétera, 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 ¿no? Y empieza entonces a haber una atención personalizada, que no es malo, pero sí individualizada y aislada de los demás, que sí es malo. Y entonces de repente esa educación que antes era en una herencia cultural, de repente yo la empiezo a dejar en manos de alguien porque para poderle tener televisión, casa propia y todo al niño, pues tengo que trabajar el doble y entonces tengo que hacer horas extras y entonces salgo de mi casa a las 6 de la mañana, regreso a mi casa a las 10 de la noche y entonces veo a mi hijo despierto solo los fines de semana. Y aún así, ahora las mujeres también tienen que trabajar porque para tener todo lo que tienen que tener los niños para ser felices, necesitamos entonces que las mujeres trabajen. Y entonces el niño se lo doy a una guardería o a mi abuelita en el mejor de los casos, en el no tan mejor de los casos a una guardería, en el muy peor de los casos se los dejo a educar a la SEP, a la televisión o a internet, y en el muy peor de los casos los dejo que los eduque en la calle, ¿no? Y los niños se salen a la calle a jugar y a aprender de los demás compañeros. Esta es la realidad. A nosotros nos han invitado de los centros de readaptación para menores, les hemos dado pláticas a los papás, talleres a los papás de los niños infractores, y esto es regularmente algo que nos han dicho. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, hubiera comido frijoles el resto de mi vida, pero hubiera estado con mis hijos. Esto nos lo dijo la mamá de una persona ahí, que un muchacho que estaba ahí, me partió en el corazón porque sabía que la señora pues era de condición económica baja y que tenía una aspiración natural buena de decir quiero que comamos mejor todos, pero para eso necesito abandonar a mis hijos. Y los abandonó en la calle porque no tenían ni para televisión siquiera. Y de repente, pues los niños se volvieron asesinos, ¿no? Entonces de repente dice ella, ah, caray, el querer comerme un bistec hizo que mis hijos fueran asesinos. ¿Qué rollo, no? O sea, ¿por qué? Porque no estuve cerca de ellos, ¿no? Digo, no necesariamente todos los niños que abandonan van a volverse asesinos, no estoy diciendo eso. Lo único que quiero decir es que hubo necesidades naturales, reales, pero también hubo necesidades creadas. Mire, yo trabajé durante 30 años, 35 años en las comunicaciones, y me llamó la atención mucho una vez que estando en Monterrey llegó la señora del aseo y me dijo que si sabía cómo arreglar un teléfono iPhone que traía. Y yo de mal pensado dije, pues, o se lo encontró en el mejor de los casos o es comprado robado, ¿no? Porque pues un iPhone, pues no, pues salía bien caro, ¿no? Yo no tenía y yo era el gerente de la empresa. Y entonces dije, ah, caray, mire, no, digo, para arreglarlo está difícil porque lo tiene que llevar a un centro de servicio de Telcel o de Movistar, pero le van a pedir la factura. Y dice, ah, sí, la tengo. Ah, caray, ¿cómo? Oiga, ¿lo compró usted? Sí, lo compré en una tienda. Ah, caramba. Me llamó la atención. Oye, ¿cuánto le costó? Pues me dijo como 15,000 pesos, pero hace como 20 años de eso. ¿Y cómo le hizo? No, pues lo saqué a crédito ya. Oiga, se va a enganchar durante 2 años por una tarugada de estas. Yo de loco me enganchaba y decía, no, es que mi vecina agarró el iPhone más abajo y yo tenía que demostrarle que yo puedo más, ¿no? O sea, finalmente no es cuestión de ricos y pobres, es cuestión de que nos han lavado el cerebro y nos han metido en la idea muchas cosas, pero nos la metieron precisamente porque nos endosaron esta responsabilidad de, en vez de heredar valores, de heredar cultura, de heredar trabajo, de heredar formas de ser, nos están heredando relativismos, pragmatismos y consumismos que a través de la televisión, de internet y de la SEP, de los youtubers y de los tiktokers y demás, nos hacen creer en una vida totalmente distinta a la que es la realidad y a aspirar no a cosas buenas, sino a tonterías, ¿no? Y precisamente esta responsabilidad endosada nos han llevado a las consecuencias que es un rompimiento cultural, una degradación social tremenda.
Precisamente en esta degradación social es en la que estamos. Nos parece extraño que los médicos nos cobren tanto cuando lo único que hemos hecho es que sí, sí es cierto, han aprendido mucho los médicos, son buenísimos, pero también han aprendido a cobrar y a cobrar bastante bien. Y de repente, por decirme que no tengo calentura, me cobran 1,000 pesos, ¿no? Y dice uno, ah, caray, espérame, o sea, pues está bien, pero no es para tanto, ¿no? Y de repente nos da cosa decir que los abogados nos cobran hasta la risa, pues por hacernos un trámite de una notaría. Y de repente vemos y decimos, ¿de dónde salió esta desproporción en los cobros, en los robos, en tanta cosa? Pues fue precisamente porque no se les heredaron valores. Un médico de hace 50 años era un médico que iba hasta la casa de uno y le decía, ay, deme una gallinita y se acabó. O sea, finalmente era el servicio lo que movía al profesionista. Ahora es el dinero. Hace no mucho vi unas estadísticas que sacaban de la UACH, de la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, y le preguntaban justamente a los que entraban a la carrera de medicina cuál es el móvil para entrar, y decían el cobro. O sea, voy a vivir bien. Mi móvil no es ayudar a la gente, es vivir bien, ¿no? Entonces, de repente, este rompimiento cultural, estoy poniendo el ejemplo de los médicos, perdón por los médicos, hay unos, y quiero aclarar, excelentes y muy buenos, no son todos, pero lo puse porque me parece que es el que con más contacto hemos tenido. Pero esto se puede llevar a la ingeniería, a la carpintería, a lo que sea, hombre, a lo que sea. Hasta el que da bola ahí a los zapatos también, si uno se descuida, lo tranzan, ¿no? O sea, finalmente, toda esta degradación social se ha rompido, perdón, se ha roto precisamente por esta falta de herencia cultural de valores que venía sucediendo en todos los años, precisamente de hombres, de padres a hijos, de mujeres a hijos y a hijas, y esto se rompió y de repente los valores culturales que traían nuestros padres ya no nos los heredaron, nos los heredó la artista de moda, el artista de moda, el futbolista de moda, el político de moda, y de a como es él, pues así empezaron a ser muchos. Y lo vemos incluso hasta en los nombres. De repente, Marías del Barrio hay por todos lados, no sé, Camilas, Adolfo, Gustavo Adolfo, y no sé qué tantos, ¿no? O sea, la novela del año y de repente se da uno cuenta a los 18 años que llegan, de repente está uno dando clases y de repente llegan 10 Gustavo Adolfos a la clase y dicen, no, caray, y se puso a hacer memoria, pues es que hace 18 años hubo una famosa novela que salía, el personaje se llamaba Gustavo Adolfo, ¿no? O sea, de ese tamaño es la herencia que hemos ido obteniendo de estos medios de comunicación, y el rompimiento pues ha sido justamente ese, ¿no? O sea, finalmente los padres no han heredado la cultura a los hijos, y esto ha provocado que haya un rompimiento cultural, un rompimiento generacional y un rompimiento de valores, y por lo mismo una degradación social y un regreso a las cavernas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para romper esto? Bueno, pues justamente buscando soluciones a este cambio de época, se me ocurre pensar y ahora sí unir todo lo que traíamos atrás. Miren, la congruencia es la palabra clave. Es que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Yo digo, ¿realmente crees que Dios existe? ¿Realmente crees que Dios existe? Porque muchos decimos que sí, pero en el actuar actuamos como que no existe. Miren, ahora con esto de la pandemia, a mí me da mucha tristeza ver a un chorro de católicos con un pánico verdaderamente increíble. Digo, tenerle miedo a la muerte es natural, tenerle miedo al bichito que anda ahí bailando es natural, es normal. Pero tenerle un pánico extraordinario a cualquier cosa, eso ya no está normal. Conozco algunas personas que eran de los que vivían en la iglesia, eran de los que tenían mañana, tarde y noche y vivían de la iglesia, y de repente no han salido en 2 años de su casa por miedo a contagiarse. Y entonces dice uno, bueno, sí, yo también, y cuando le dijeron quédate en casa, pues quédate en casa. Pero cuando dices, pues ni modo, hay que salir porque tenemos que hacer esto y esto y esto, bueno, pues algo. Bueno, esta gente no ha salido ni una sola vez. Y justamente no han salido porque hay un terror verdaderamente gigante a contagiarse. Pero además, tampoco se han vacunado.
Y ahora resulta que no se vacunan, que porque el terror de que a lo mejor nos ponen un chip de no sé qué, o a lo mejor la cosa, o sea, tantas tonterías y uno dice, bueno, ¿realmente crees que Dios existe? ¿Realmente crees que Dios existe? ¿Realmente crees que la familia es la solución? Si yo creo que la solución a los problemas de la humanidad es la familia, porque si yo educo bien a mis hijos y estos a sus hijos, y todos hacemos lo que tenemos que hacer, entonces vamos a transformar a la sociedad, pero ¿nos la creemos? Yo aquí sí me gustaría anclarnos y pensar que realmente si no actuamos como lo que somos, o sea, si no actuamos con fidelidad a lo que pensamos, con congruencia, si no buscamos la solución, si no la aceptamos la solución, y si no somos congruentes con esa solución, pues entonces, o sea, estamos cotorreándonos, ¿verdad? Nos estamos cotorreando porque finalmente no es cierto que creamos en eso y no es cierto que vayamos a hacer una transformación. Acepto las consecuencias de lo anterior. Miren, yo digo, si realmente yo sé que la familia es la solución, como estamos viendo, y si realmente creo que Dios existe, ¿por qué yo le preguntaría a los jóvenes por qué no se quieren casar? Porque a última fecha no se quieren casar. O los que se casan no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Entonces, es muy interesante, ¿no? ¿Realmente eres congruente? O sea, ¿realmente crees que Dios existe? Porque si crees que Dios existe, creerás que Él es el que manda a los hijos. Y si crees que Él manda a los hijos, entonces creerás que Él es el que los mantiene. Y finalmente, Él es el que te ayuda a mantenerlos, a solucionar los problemas, a salir adelante, etcétera. Y es un todo que camina parejito. Pero cuando yo digo que sí existe, pero ya verás que no es verdad. Cuando yo digo que la familia sí, pero que quién sabe, cuando yo no acepto las consecuencias de mis creencias, entonces vienen los desajustes, vienen los engranes no funcionan bien y esto se rompe. Yo creo que para una persona de más de 50 años que vivió en otras situaciones, no actualmente, que su niñez la llevó hacia en otra situación, que vivió otra forma de ver las cosas, puede tener parámetros de comparación y entonces puede saber que eso es posible. Para un niño, para un joven que no ha vivido eso, le es muy difícil tener ese patrón de comparación. Es responsabilidad de nosotros hacerles ver que es posible. Me gusta a mí siempre poner este ejemplo. Yo no soy de Chihuahua, yo vivo en Chihuahua desde hace más de 30 años, pero yo conocí Chihuahua hace 40 años. Y hace 40 años me llamó mucho la atención Chihuahua, porque yo vi que las series de televisión sí eran posibles. A mí me daba mucha risa ver cómo en las series salían de robar un banco, lo que sea, salían corriendo, se metían en un carro, lo prendían y se iban a cualquier carro, no a su carro, sino a cualquiera. Y yo decía, ay, sí, cómo no, el carro está abierto y tiene las llaves puestas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para prenderlo? Cuando yo llego a Chihuahua hace 40 años, me quedé con los ojos así como platos, ¿sí? Porque estaban los carros abiertos, con las ventanas abiertas y las llaves puestas. Y así pasaban la noche. No se los robaban. Yo aquí dije, wow, o sea, sí es cierto. Otro asombro que tuve es, mi hermano vivía aquí y nos paseaba, y de repente veíamos a chicas, mujeres, a las 11:30 de la noche caminando por la calle y nadie las molestaba. Y era un lugar seguro para ir a su casa. Yo digo, yo viví eso, yo lo vi y me dije, si es posible vivir en un lugar donde haya paz, donde no te estén persiguiendo, donde no te estén robando, donde no estén habiendo así. Las familias, las colonias eran abiertas. Ahora resulta que lo más chic, lo más bonito, lo más fifí, es vivir en una colonia cerrada. Ahora resulta que los buenos se encierran y los malos están en la calle, ¿no? Hemos traspapelado las cosas, nos hemos dado la vuelta. En Chihuahua, hace 40 años, podía uno dejar la puerta abierta toda la noche y no pasaba nada. Una vez me asombré porque me fui a trabajar, regresé, yo trabajé de noche y regresé a las 4 o 5 de la mañana y estaba la puerta abierta de par en par. Y yo dije, ah, caray, se metió alguien. Y entré con miedo y todo. No,
Resulta que cerré mal la puerta cuando me fui y el viento la abrió y se quedó abierta. Y no faltó nunca nada, ¿no? Ejemplos como esos puedo poner por todos lados. Pero a lo que voy es que existe, para mí, en mi persona, existe el parámetro del antes y del después y veo la diferencia. Es mi deber darle esta congruencia, que vean esa congruencia en mi persona a los muchachos para que entiendan que Dios existe, que la familia es solución y que acepto las consecuencias de pensar en eso, porque entonces voy a obrar en consecuencia. Esto es muy delicado. Yo digo, ¿realmente crees que la familia es la solución, pero no dejas de hacer las cosas contrarias a la familia? Pues algo está mal. Y aquí me voy a aventar un tiro que a lo mejor va a incomodar a mucha gente, pero ahí va. Yo siempre pongo el ejemplo. Laura es muy capaz, es muy buena. Pero cuando nos casamos, hicimos el pacto de que aunque viviéramos con menos recursos, trataríamos de vivir de mi sueldo para que ella fuera el soporte con mis hijos, ¿verdad? Y de esa manera pudimos salir adelante, ¿no? Desde luego que si ella hubiera trabajado, yo digo que podríamos haber ido de vacaciones todos los años a las pirámides de Egipto, a la muralla china, al Polo Norte, en fin, o sea, realmente con su sueldo podríamos haber vivido realmente como reyes. Sin embargo, en mi concepto fue, ¿qué es mejor? Vivir como reyes unos años y después vivir como perros y gatos, porque mis hijos van a crecer con una deformación mental de lo que la vida es y que no es. O prefiero vivir con menos, pero con una familia integrada. Y decidimos esto último y hasta ahorita, gracias a Dios, ahí la llevamos, pues ahí va, más o menos integrada la familia, con todas sus asegúnes y sus mejoras y con cosas buenas y malas, ¿no? Pero finalmente ahí la llevamos. Esta forma de pensar, desde luego que ahorita ya más de 3 de los que me están escuchando a lo mejor ya se escandalizaron. ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno, yo digo, pues me aviento el boleto porque creo que hay formas de suplir. Si yo necesito trabajar, necesito hacer esto y otro, bueno, hay formas de suplir esta integración a la familia que hay que verla. Pero desentenderse de los hijos me parece que no se vale. Y muchas familias actualmente se están desentendiendo porque no creen realmente esto que está aquí, y mucho menos la congruencia. Entonces, ojo, hay que ser congruentes. Bueno, y junto con todo eso, vendría lo demás, ¿no? O sea, yo diría que ya estos otros consejos son, pues ya de segunda categoría, pero son importantes. Hay que distinguir lo superfluo de lo indispensable. Y esto iría a combatir el consumismo, y combatiendo el consumismo, entonces podríamos ir situando a la familia en otro lugar. Hay que hacer una jerarquía de valores. ¿Qué quiero de mi familia? ¿Qué quiero con mi familia? ¿Qué quiero para mi familia? Y entonces, si yo ordeno esa jerarquía de valores, podré trabajar en eso, no solo en lo material, también en lo intelectual y sobre todo en lo espiritual. A mí me da mucha pena que muchos de nuestros amigos a esta edad me dicen, oye, ¿no le podrías decir a tus hijas que se invitan a mis hijas a misa? Porque yo no puedo hacer que vayan. Y yo les digo, compadre, eso se hace a los 3 años o a los 3 meses, no a los 30. O sea, perdóname, pero no. O sea, finalmente nunca hicieron esa jerarquía de valores y no pudieron dar esos valores a su familia. Y ahora, después de 20 años, quieren que un externo venga y se los dé. Bueno, pues Dios se vale de todo y el intento se le hace. Pero es algo que ya no se dio de entrada, ¿no? Precisamente porque no hubo una jerarquía de valores. Entonces, yo diría que junto con la congruencia y la fidelidad en general, junto con la distinción de lo indispensable y lo superfluo, y con la jerarquía de valores bien ordenada, yo podría entonces llevar a mi familia a entregar esa cultura, esos valores, esa forma de ser que a mí me dio el ser, que me dio el cristianismo, y entonces educarlos con la pedagogía del amor. La pedagogía del amor dice no hay que ser autoritario ni permisivo, sino el equilibrio. Viene a mi mente el ejemplo que ponía hace rato Laura. La Sagrada Familia sufrió, y sufrió gacho. O sea, dicen que se fueron y después de un día de camino se dieron cuenta que el niño no estaba ni con
ni con melón ni con sandía, ¿no? Y de repente, ¿qué onda? ¿Dónde quedó Jesús? No, pues tú lo traías, no, tú lo traías. Y vámonos de regreso. Imagínense lo que es perder un hijo un día, ¿no? Van de regreso un día y hasta el otro día, después de buscarlo en todo Jerusalén, de repente lo encuentran a Jesús, ¿no? Esta situación, yo digo, hijo, me ha pasado a mí, le doy sus nalgadas. Yo sí le doy sus jalones de orejas, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace María? Le llama la atención, pero no, tampoco es permisiva. O sea, no, bueno, está bien, ni modo, pues ya. No, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Pero al mismo tiempo no lo agarran a golpes y lo hacen y deshacen, sino finalmente hay el equilibrio entre autoridad y amor, ¿no? Y en esa pedagogía del amor es como van educando a Dios su Señor, le van dando su cultura y le van dando sus valores y todo. Por eso podemos pues aquí que el gran modelo para buscar la solución es la Sagrada Familia justamente. Es ver en la Sagrada Familia cómo actuó María, cómo actuó José, cómo actuó Jesús como humanos y eso llevarlo a la práctica. No poner el modelo de Jesús cuando hace el milagro de no sé qué, y no, o sea, o la Virgen cuando se aparece del Tepeyac y saca de la nada una pintura, no. Vamos aterrizando a la Sagrada Familia en el diario, cómo le hizo diario, cómo fue congruente diario, cómo fue su búsqueda, su aceptación, su congruencia y su constancia, y tratando de imitar en ese sentido a la Sagrada Familia, precisamente podremos nosotros poder vivir los valores y heredarlos. Y justamente en esas situaciones en las que yo creo que está la solución a los grandes problemas de la humanidad ahorita. O sea, la solución, buscando soluciones es, primero nosotros vamos siendo congruentes con nosotros mismos, vamos armando una familia congruente, porque miren, también me he encontrado mucho en las pláticas que doy, que llega uno a la plática y está la señora y todo el día se la pasa la señora en la iglesia y todo el día está ahí y cuando le pregunta a uno, piensa uno que es viuda o algo por el estilo y no, resulta que es casada y tiene hijos ¿y qué está haciendo aquí? Pues estoy rezando por mi hijo, ¿por qué? Pues es que se fue de la casa y ya no regresa. Y luego, oiga, y si regresa, a lo mejor ya regresó y ya se volvió a ir porque no encontró a nadie en la casa, ¿no? Venga, rece, pero regrese a su casa y por lo menos esté ahí para cuando llegue, por si acaso, apapáchelo, ¿no? Abrácelo o haga algo. O sea, llevo un poco a la broma esto, pero es una realidad. O sea, finalmente la gente cree que por estar en una iglesia ya va a ser por magia el cambio de todo, cuando realmente yo debo de llevar esta vivencia de esta búsqueda y de esta fidelidad y de todo lo que dijimos del fundamento y de la doctrina del matrimonio a la realidad y a la práctica. Y si yo digo que tengo que tener la pedagogía del amor, pues tengo que amar a mi esposo y a mi esposa profundamente. Y si yo digo que esto es lo que yo tengo que ser no autoritario ni permisivo, es cero violencia doméstica. Y para que haya cero violencia doméstica, tiene que haber una congruencia de los dos y de todos los demás. Y todo esto se vivió en la Sagrada Familia. Esta es en la esencia en lo que tenemos que hacer, pues, para que se viva el matrimonio como debe de ser, para que la familia realmente sea la célula vital de la sociedad y para que la sociedad viva en plenitud, para el bien común, necesitamos que yo y mi familia vivamos congruentemente estas ideas, estos valores, estos hechos. Y qué mejor ejemplo que la Sagrada Familia. Y finalmente lo que veíamos en una de las partes que decía la doctrina es que se vale que las familias se unan para conseguir las cosas que una sola no podría. Bueno, pues así como hay gobiernos, empresas, etcétera, abusivas, pues también quieren destruir a la familia. Hay ahorita abusos contra la familia. ¿Qué podemos hacer? Pues justamente eso, el unirnos precisamente para poder enfrentar esos problemas. Nada más previo a eso iba a decir esto, la educación es comunicación y crecimiento personal que se convierte en cultura. La educación se debe de convertir en cultura, es decir, el cultivo de todo aquello que propicia el desarrollo de los seres humanos. Por eso la educación debe ser entendida principalmente como formación antes que como información. La SEP nos da información. La familia nos debe de dar educación. Y si la educación no la recibimos de la familia, pues ya valió. Vamos a ser niños, personas, adultos maleducados. Y precisamente como la educación no la está dando ahorita
ni la familia, ni la SEP, ni los amigos, pues está este mundo parado de cabeza. Pero como además hay otros grupos que quieren educar a mi familia sin dejarme a la mía educar, pues yo tengo que unirme a otros grupos sociales para que nos ayudemos. Por eso, las mafias que quieren destruir a la familia tienen que ser enfrentadas, pues uniéndonos entre las familias. Existe el movimiento familiar cristiano, por ejemplo, existen movimientos parroquiales. En nuestro caso, mi esposa y yo pertenecemos a la Unión Nacional de Padres de Familia, que es uno más de tantos grupos que hay, en los que pretendemos precisamente nuestro deber y nuestro derecho de educar a los hijos y de defender a las familias y de crecer con la familia y de estar todos unidos en la familia. Esa es la solución. Termino con esta idea que es: la familia es la solución de la humanidad. Dicen precisamente que había una vez un papá muy ocupado y un niño muy latoso. Ajá. Estaban haciendo home office como ahorita en la pandemia, y entonces el niño estaba muy latoso y el papá pues no podía trabajar. Y sucedió que un buen día se le ocurre al papá: ya sé qué voy a hacer, para que me deje dar lata el niño. Y agarró una revista en la cual había dibujado por ahí en la página central un mapamundi. Y lo recortó, y con esto hizo un rompecabezas. Dijo: se lo voy a dejar a mi hijo y va a tardarse un buen rato ahí mientras yo puedo hacer mi trabajo tranquilamente, ¿no? Y entonces él recorta este mapamundi, lo deja por ahí para que el niño lo resuelva. Donde el papá no se da cuenta que en la parte de atrás del mapamundi está dibujada una familia. Y entonces, de repente, el niño se tarda unos cuantos minutos en armar el mapamundi. Y entonces él, asombrado, le pregunta: ¿cómo le hiciste para armarlo tan rápido? Y entonces el niño le enseña la parte de atrás y le dice: mira, papá, es que atrás estaba dibujada una familia y yo lo que hice fue armar a la familia. Uniendo a la familia, logré ordenar el mundo. Y entonces, esa enseñanza, ese bonito cuento, me encantó a mí porque es cierto, o sea, finalmente el mundo está desordenado porque la familia está destruida. Si nosotros ordenamos a la familia, reunimos a la familia, la reacomodamos a la familia, vamos a lograr que el mundo se corrija, que el mundo se gobierne bien, que el mundo sea otro. Yo les diría a todos los que nos están escuchando, los que nos quieren escuchar después, que realmente seamos congruentes con nuestra forma de pensar. Y lo primero es entender qué es la familia, su principio y fundamento, que es lo que dijimos al principio, qué es la doctrina de la familia, qué es el matrimonio y la familia, y después entender que en la fidelidad que Dios nos está heredando, como un ejemplo por medio de la Sagrada Familia, y que lo deja así de clarísimo el Papa San Juan Pablo II, podamos nosotros entender que si entendemos esa esencia, ese principio, entendemos la fidelidad y entendemos lo que es la herencia cultural, o sea, educar, podemos transformar el mundo. De veras, suena increíble, suena difícil, suena terrible. Suena algo así como de que, híjole, me pides que cargue un refrigerador y estoy yo solito. Pues sí, porque no eres tú el que lo va a cargar, es Dios el que lo va a cargar, pero eres tú el que le va a ir ayudando. Entonces, créanme, si nosotros logramos transformar nuestra familia y las de nuestro entorno, podemos transformar muchas más. Yo los invito a que se unan a algún grupo de la sociedad civil, algún grupo de la iglesia, algún grupo de estos en los que haya un movimiento familiar y podamos empezar a transformar desde ahí a las familias, y les aseguro que en esta generación le damos la vuelta al mundo y hacemos de este mundo un mundo bueno, un mundo feliz, un mundo muy parecido al que la Sagrada Familia nos quiso venir a enseñar. Y vivieron muy felices. Pues esa es la plática, un poquito así media correteada, media deprisa. En muchos temas se puede profundizar más y más y más, y el día que quiera lo hacemos, pero quisimos dar así un panorama general
de lo que es el principio y fundamento y de lo que es la practicidad para concluir lo mismo que empezamos. O sea, no podemos quedarnos viendo al cielo y contemplando a la Sagrada Familia nomás para contemplarla, porque finalmente la Sagrada Familia, al igual que Cristo, nos pide que actuemos en la vida, en el mundo, en la vida pública. Y una forma de llevar la Sagrada Familia a la vida pública, pues es ordenando nuestras familias y llevándonos a la vida pública. Por eso lo hicimos de esta manera, por eso quisimos hacerlo así, todo medio compacto, medio de rápido, pero para que se viera pues la idea general, ¿no? Espero en Dios que haya cumplido las expectativas y bueno, estamos aquí para lo que se ofrezca, preguntas o lo que usted guste. De hecho, gracias, ingeniero, y gracias, señora Laura. La verdad es que a mí lo que me llama mucho la atención de este tema es de que algo que ustedes mencionaban hace ratito es de que pues la cultura antes se daba de padres a hijos. Y yo creo que algo que cortó mucho con esta cadenita que venía dándose con la cultura es de que muchos padres dijeron, es que yo quiero darles lo que nunca tuve a mis hijos, pero nunca se enfocaron en yo quiero darles lo que yo sí tuve a mis hijos, porque como usted mismo dice, o sea, muchos de nosotros sí tuvimos muchas cosas muy buenas de nuestros padres y al quererles dar eso, dizque que no tuvimos, perdimos de vista lo que sí tuvimos, que fue toda esa herencia cultural, ese convivir, ese vivir de cierta manera para darle a nuestros hijos la oportunidad también de decidir ellos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué me sirve, qué no me sirve. Ahorita se los estamos dando todo filtrado, que termina siendo que los niños terminan sin nada, porque está tan filtrado que como ustedes mismos dicen, es una cultura en la que nada más reciben y no saben ni siquiera qué es bueno, qué es malo, no leen. No lo valoran. Exacto, no valoran. Y yo creo que algo que me encantó de ustedes, o sea, de cómo nos están dando, o sea, por ejemplo, ahorita, como usted mismo nos explicaba, que ustedes como matrimonio hablaron, y yo creo que esto es algo que se está perdiendo mucho y que como parejas de novios se ha perdido mucho, que es como quedar en algo, sea lo que sea, porque termina siendo que para unas parejas puede funcionar una cosa, para otras parejas puede funcionar de otra cosa, de otra forma, pero realmente el hablarlo, el tener un plan, como que visto a los ojos de Dios, ¿cuál es el plan para nosotros como familia? Porque a veces se cree como que, ay, es que nos amamos y nos casamos. Como si el amor fuera a soportar todo lo que viene. O sea, realmente el matrimonio es algo, y yo quisiera que con esta plática, o sea, si algún joven nos está escuchando, no se desanime y diga, no, pues entonces mejor no me caso, o sea, porque todo está muy difícil. No, o sea, realmente es para dar ese ánimo y para las parejas que ahorita también, por ejemplo, si ya están casados o si ya están juntos o muchas cosas, la iglesia nos ofrece como esta guía de decir, hay esperanza, la Sagrada Familia obviamente es el ejemplo para todos nosotros, pero hay lineamientos que nos pueden ayudar a vivir mejor, simplemente como lo mencionaban, o sea, vivir con esta congruencia de vida, con esta fidelidad a nuestro Señor, porque a veces estamos como tan metidos en el mundo que se nos olvida que hay algo más, que hay una forma mejor de vivir. ¿Ibas a decir algo? ¿Dijiste no? No. ¿No? Es que pensé que iba a comentar algo. No, fíjese que acaba de darle al clavo, yo creo, es lo que yo quería decir, lo que acaba de decir. No, es que fíjese lo interesante. Mucha gente dice eso, es que yo les quiero dar lo que no tuve, ¿no? Y sí es cierto, pero no les da ni siquiera lo que tuve y mucho menos lo que no tuvo porque no es cierto, ¿no? Mucha gente cuando nos íbamos a casar, nos decían, bueno, ya tienes esto, ya tienes aquello, tienes los demás allá. Y bueno, yo gracias a Dios, pues tuve un buen trabajo, pude prepararme para alguna de las cosas, pero muchas no. Por ejemplo, comprar casa, pues no, simplemente pues rentamos una casa y ya Dios dirá cuándo podamos hacer una o comprarla. Tener un carro, vamos, tenía un carrito, pero ya tenía 8 años de uso, ya era viejito para aquel entonces. Tenía algunas cosas y lo demás dije, pues sobre la marcha lo vamos haciendo, ¿verdad? De repente me encontraba yo con amigos que decían, no, pues es que ¿cuándo vas a hacerte de esto y de aquello, no? Y yo tomé el ejemplo de mi hermana. Mi hermana, su primer comedor lo compró a los 25 años de casada. O sea, vivieron 25 años sin comedor. Sin embargo, pues yo los veía que vivían felices, ¿no?
y comían pues en una mesilla ahí que consiguieron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente ahorita, pues después de todo, ya tienen comedor, ya tienen casa, ya tienen muchas cosas y viven bien materialmente hablando. Pero no fue impedimento para vivir bien los bienes materiales. Ahora pasa algo parecido, pero incluso con los no materiales, ¿no? O sea, tengo que tener doctorado, tengo que tener esto y lo otro y aquello antes de pensar casarme. Y cuando tienen todo eso, resulta que ya tienen 40 años y ya ni hijos pueden tener y entonces se acabó, ¿no? Entonces es un círculo vicioso en el que caemos, ¿no? Porque estamos valorando las cosas en forma material, en forma económica, en forma intelectual, pero no en la parte más esencial que es, pues, ese concepto que vimos al principio, es la herencia del Señor como imagen de Él y tratando de dar lo mejor de mí, que Dios me hizo como Él para que yo diera vida. Y cuando uno lo tiene de esta manera visto, obtiene cosas que la gente que no lo tiene no lo valoran. Me acuerdo mucho de mi hermano cuando me invitaba allá en México, está al sur de la ciudad de La Jusco, que es de la cadena montañosa del eje volcánico que va, pues con todos los grandes volcanes que hay en el centro de México. La Jusco es el 10º pico más alto del país. Y entonces me llevaba y subíamos a veces caminatas nocturnas, llegábamos arriba para ver amanecer en la Ciudad de México y ver amanecer en los volcanes. Y estábamos arriba y me decía, mira Gabriel, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto vale esta vista, no? Ver cómo van saliendo así como de adentro de la tierra el Popo y el Ista, de repente se van dibujando, de repente el sol sale en medio de ellos, de repente, o sea, son cosas que no tienen valor, no tienen, así como decía el anuncio, ¿no? Una llanta cuesta tanto, pero el placer de viajar no tiene lo mismo, ¿no? Entonces me parece que hemos perdido esa capacidad de poder heredar eso, que es lo que estaba diciendo usted. Si pudiéramos hacerlo, qué padre. Pero justamente esta generación que perdió esto porque le vendieron la idea de que darle a los hijos lo material que yo no tuve era la felicidad, pues ya se dieron cuenta que no lo es. Dios quiera que ahora las nuevas generaciones aprendan sobre la cabeza de otros y puedan ver que la felicidad va mucho más allá de una posesión de un bien material o intelectual. Claro, y que haya cada vez gente más valiente, que se anime a ser tan valientes como los matrimonios de antes, que se animen a ser valientes como María y San José, que pues contra todas los presupuestos, digamos, pues salen adelante y que como ustedes mismos nos dicen, la familia es la que mantiene la sociedad, definitivamente. O sea, no hay más y como usted mismo dijo, las estadísticas no mienten y quien no las quiera ver, pues no las va a ver. O sea, casi como no van a ver que la sociedad se mantiene gracias a las familias estables y las familias que confían en Dios, definitivamente. Sí. Sí, digo, definitivamente es mucho lo que hay que hablar, muchísimo. El día que guste vamos desglosando todo esto y profundizando. El doctor Pliego lo he escuchado yo en vivo varias veces y él para nada menciona a Dios, para nada menciona nada de eso, él nada más dice, miren, esta es la realidad. Una familia con papá y mamá biológicos que se casaron normales, que viven bien, etcétera, tienen tantos porcentajes de accidentes, tanto porcentaje de abuso, tanto porcentaje de así. Esta otra familia que no es así, tiene estos porcentajes en todo el mundo, no solo en México. Díganme lo lógico, pues lo lógico es promueve estas familias y no las otras, ¿no? Y así de la mano va llevando esto, ¿no? Al ver estas estadísticas y al ver otro tipo de estadísticas por el estilo, se da uno cuenta que realmente el engaño es, a mi juicio, creo que es a veces malintencionado de algunos, pues para aprovecharse de las desgracias de otros, ¿no? Y entonces, pues yo diría que dándonos cuenta de eso, alegremente hacer contra. Y yo insisto mucho alegremente porque de veras, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de abusos, en estos tiempos de terror, en estos tiempos de violencia, lo más natural es estar deprimido. Pero si estamos deprimidos y vivimos deprimidos, lo único que van a hacer es llevarnos más rápido al hoyo. Mejor vamos viviendo con alegría, como dice el Evangelio. Si estás de luto, vístete de blanco. Si estás triste, pon cara bonita, porque finalmente pues eso va a ser lo que transforme y lo que haga bien, ¿no? Entonces vamos trabajando en forma positiva, en forma alegre y llevar esta alegría del Evangelio a todos lados y decir esta herencia cultural que traigo yo y que
es mi tesoro, te lo dejo a ti. Mire, ya con esto termino. Mis hijas, pues son fans de ir a los lugares donde venden libros de segunda y conseguir libros que ya no se consiguen porque ya no se editan, ¿no? Y tienen 20 años, o sea, no son de 80 años, viejitas que les gusta leer, no, tienen 20 años. Y aquí en la biblioteca de la casa, aquí tenemos un librero con más de 1000 libros. Y entonces yo les digo, fíjense, esto es mi herencia. Dios quiera que no haya un incendio porque se va toda la herencia a la goma, pero esta es mi herencia. O sea, finalmente el conocimiento que te estoy dejando en estos libros, pues ahí está. O sea, yo no te voy a dejar casas, no te voy a dejar carros, no te voy a dejar nada. Te voy a dejar mi herencia, que es mi consejo, mi vida, mi ejemplo, mi congruencia. Y estos libros, pues que hablan de eso que a mí me enseñaron a hacer así. Y ya, o sea, no tienes más. Y estoy seguro que esa herencia la van a valorar más que las otras familias donde tienen 20 casas y se están sacando los ojos porque unos quieren la casa verde y otros la casa azul. O sea, verdaderamente, si la gente aprendiera a vivir eso y a verlo, seríamos felices. Exactamente, seríamos una sociedad más tranquila. Y bueno, y es muy buen propósito, ahorita que estamos casi a finalizar el año, estamos a un día de finalizar el año, creo que es una muy buena oportunidad para tomar esto como propósito, para vivir diferente a nuestras familias, para educar mejor a nuestros hijos y para invertirle más, ahorita que hay tanto de esto de las inversiones, bueno, invertirle a lo que realmente vale, que es los hijos, la familia, a los que ya tienen sus nietos, a realmente meterle como este valor, y precisamente el Papa ayer lo mencionaba en su audiencia, que decía, quieren ser valientes, muchos ven valientes a los superhéroes, valientes fue San José, que ante todo luchó y sacó a la familia y obviamente junto con Mamá María, o sea, que tenían esta fuerza como matrimonio, porque si Dios no creyera en el matrimonio, pues como ustedes mismos lo comentaron, hubiera, o sea, fácilmente, pues hace un hombre grande y punto, o sea, pero quiso nacer una familia y precisamente que viviera esta riqueza de la unión familiar, del matrimonio. Pues muchísimas gracias, la verdad es que me encantó, muchas gracias a los dos, qué lindos en verdad. Y Gracias, Gisela. No quería estar aquí. Decía que no, que yo hable más bonito. Yo sé que sí, pero bueno, ni modo. No se crea. Se complementan como buen matrimonio, la verdad. Y la verdad, hablar de matrimonio como matrimonio, la verdad es que es una bendición muy grande y pues Dios los bendiga muchísimo más a ustedes y a su familia. Muchas gracias por la invitación. Pues Dios quiera que nos dé tiempo de poder transmitir todo esto y que sea para bien, realmente, ¿no? Les digo yo a toda la gente que nos escucha, no crean, después que cerramos la cámara, también vuelan platos y también hay sombrerazos y demás. La ventaja que tenemos es que lo platicamos y ya se va uno a dormir en paz, ¿no? O sea, no es yo me imagino que esta vieja fábula sigue todavía sin ocuparse. Dicen por ahí que que a la derecha del Padre está Cristo, pero a la izquierda pues hay una par de sillas que están vacías porque son para el matrimonio que nunca haya tenido desavenencias. Y ese ni siquiera San José y la Virgen lo ocuparon porque no se entendieron al principio. Entonces, pues no, yo creo que sigue vacío ese lugar, pero bueno, algún día podremos estar cerca de él, por lo menos en las gradas, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ser de la raza de sol, pero vamos a estar, si Dios quiere. Exactamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Dios los bendiga. Y estamos aquí dispuestos para seguir platicando sobre estos temas y más. Qué lindos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Feliz buenas año. noches. Feliz año. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.